Crees que el amor de Alex y Tuna será siempre fuerte. Pero ¿qué pasará cuando Tuna descubra que Alex salió a cenar con una chica desconocida? ¿Hacia dónde se dirigirá esta historia? ¿Será que su amor realmente se derrumbará en ese momento? No te pierdas los giros inesperados y llenos de tensión. Suscríbete ahora y activa la campanita para seguir cada segundo de la emoción de esta historia. La cálida luz dorada del sol inundaba el extenso huerto de productos agrícolas de Alex, creando un paisaje impresionante en medio del vasto espacio. Alex y su secretaria caminaban juntos por los jardines, inspeccionando de cerca la calidad de los productos que pronto serían enviados a los socios. Cada paso que daban era como una travesía donde Alex prestaba especial atención a los detalles más pequeños. No podía ocultar su satisfacción al ver la excelente calidad de la cosecha de esta vez. Todo estaba perfecto desde las semillas hasta las frutas. Todo cumplía con los más altos estándares y seguramente complacerían a los clientes más exigentes. Después de revisar el primer jardín, Alex y su secretaria se dirigieron a otro. Aunque el trabajo era agotador, el ambiente entre ellos seguía siendo relajado. Ambos conversaban sobre las estrategias y planes futuros, además de discutir los próximos pasos para hacer crecer la empresa. Alex no podía evitar sentirse orgulloso de lo que había logrado, pero también sabía que para mantener este éxito cada decisión debía tomarse con mucha cautela. Justo en ese momento, cuando se detenían para revisar un huerto de verduras, el teléfono de Alex sonó inesperadamente, interrumpiendo sus pensamientos. Sacó el teléfono y vio el nombre Mai en la pantalla. Sin darse cuenta, su corazón dio un pequeño brinco. Mi, un nombre asociado con sentimientos especiales. Contestó la llamada y puso el teléfono en su oído. La voz de Mi sonó suave, cálida y algo cautivadora. Hola Alex, ¿y puedo invitarte a cenar? Me gustaría verte para conversar un poco. Las palabras de Mai fueron como una brisa fresca disipando la tensión del trabajo. Alex guardó silencio por un momento pensando en las tareas que quedaban por hacer, pero al mismo tiempo sentía una extraña sensación de impulso. Miró a su secretaria, luego volvió a mirar el teléfono en su mano. Después de un breve silencio, respondió con una voz tranquila pero llena de expectación. «Está bien, lo organizaré. Espérame». La llamada terminó rápidamente, pero la sensación de emoción y curiosidad por el encuentro no dejaba de rondar en la mente de Alex. Tras colgar, Alex sonrió suavemente como si algo en el aire hubiera cambiado. Miró a su secretaria y dijo con naturalidad: «Continuaremos con el trabajo después de que me reúna con una amiga. Gracias por tu ayuda esta mañana». La secretaria asintió, comprendiendo que el trabajo importante debía completarse, pero también entendiendo que a veces es necesario tomar un respiro, disfrutar de encuentros inesperados para renovarse. Alex condujo hacia el lugar de la cita con su mente aún atrapada en los pensamientos sobre Mai. ¿Qué sorpresas traerá este encuentro? Será el inicio de una nueva historia. En la fresca atmósfera de la tarde, Alex no podía evitar sentirse nervioso, esperando lo que le deparaba el futuro. Cuando Alex condujo hasta el lugar de la cita, la imagen del restaurante elegante con sus luces titilantes apareció gradualmente ante sus ojos como una escena cautivadora. El restaurante estaba escondido en un ambiente tranquilo, destacándose por su belleza refinada y su elegancia. Alex detuvo el coche, apagó el motor y salió la suave luz de las farolas. Lo hizo sentir como si estuviera en otro mundo donde todo se volvía onírico y extraño. Entró al restaurante, donde el ambiente estaba decorado con esmero, con mesas cubiertas con manteles blancos y velas encendidas, creando una atmósfera extremadamente romántica. Justo cuando Alex cruzó la puerta, sus ojos fueron inmediatamente atraídos por una imagen completamente inesperada. Mi, con un vestido de novia blanco impoluto, estaba sentada a una mesa llena de manjares. Su imagen en el vestido blanco como un ángel en medio de este entorno sofisticado hizo que el corazón de Alex latiera más rápido. Parecía que todo a su alrededor se apagaba y solo quedaba la imagen de Mai resplandeciente bajo la luz. Cuando Mai vio a Alex, sus ojos se iluminaron y una sonrisa radiante apareció en su rostro.
Mai se levantó con los ojos llenos de alegría y simpatía, y rápidamente se acercó a Alex tomando su mano y llevándolo a sentarse junto a ella. La calidez de las manos de Mai hizo que Alex sintiera que toda la tensión que había sentido antes se desvanecía. Después de que ambos se sentaron, Mai abrió rápidamente una botella de vino tinto sirviendo 2 copas transparentes. Levantó su copa mirando a Alex con esperanza en los ojos. «Brindemos, Alex», dijo Mai con una voz suave como una invitación. La luz de las velas reflejaba en su rostro, haciendo que ella pareciera una pintura perfecta en esta noche romántica. Alex también levantó su copa sintiendo el sabor refrescante del vino tinto, mezclado con la tranquilidad del ambiente como si todo se detuviera por un momento. Ambos comenzaron a disfrutar de la cena bajo la suave luz de las velas, y el espacio a su alrededor parecía sumirse en la paz. Los platos eran elaborados con detalle, y cada manjar que servían hacía que esta cena fuera una reunión inolvidable. El sabor del vino se mezclaba con los platos exquisitos, y la conversación entre Alex y Mai fluía de manera natural, suave y cálida. En ese momento Alex no pudo evitar sentir lo romántico y mágico de este encuentro. Todas las preocupaciones sobre el trabajo y las inquietudes de la vida parecían desvanecerse, dejando solo a Mai, su vestido de novia blanco y una cena romántica bajo la luz de las velas. ¿Hacia dónde llevará este encuentro? ¿Será un nuevo comienzo o simplemente un hermoso momento en la vida? La conversación entre Alex y Mai se desarrollaba en un ambiente cálido y alegre como un reencuentro después de tantos días separados. Ambos revivían los viejos recuerdos, esos momentos dulces que compartieron, lo que hacía que sus corazones revivieran las emociones pasadas. Las historias divertidas, los viajes llenos de sorpresas, todo se contaba entre risas, haciendo que el espacio a su alrededor cobrara vida. Así cada historia, cada recuerdo que compartían hacía que ambos no pudieran dejar de reír. Las carcajadas llenaban el aire, suaves pero llenas de conexión. Esos momentos eran realmente especiales, sin la presión del trabajo, sin las preocupaciones de la vida, solo quedaban esos ratos relajados y felices juntos. Luego la conversación se desvió hacia los planes y proyectos futuros. Tanto Alex como Mai estaban emocionados al pensar en el futuro, en las cosas buenas que podrían construir juntos. Cada plan, cada proyecto se compartía con confianza y esperanza. El ambiente estaba lleno de energía positiva, haciendo que ambos sintieran que lo que estaban buscando realmente tenía significado. Este fue un momento maravilloso cuando el pasado y el futuro se fusionaron en una tarde llena de risas y alegría. Después de que terminó la cena, Alex condujo a Mai a su casa. El aire se volvió fresco y tranquilo, pero dentro de Alex había una sensación extraña e indefinida. Él y Mai habían estado charlando alegremente, pero ahora solo quedaba el sonido suave del motor del coche rodando por la carretera vacía. Todo parecía normal, pero había una tensión en el aire, como si algo estuviera a punto de suceder. Cuando el coche se detuvo frente a la casa de Mai, Alex abrió la puerta y salió. Abrió suavemente la puerta para Mai, le sonrió y le dijo adiós. Pero en ese momento algo inesperado sucedió, algo que cambiaría todo en un segundo. A lo lejos, cuando Alex y Mai estaban junto al coche, Tuna, la mujer que Alex amaba, que acababa de regresar del mercado, vio esta escena por casualidad. Ver ahí a Alex y Mai tan cerca juntos hizo que Tuna sintiera como si el mundo se derrumbara. En ese momento sus emociones quedaron heladas. No podía creer lo que veía, no entendía por qué el hombre que amaba estaba con otra mujer, mientras su corazón seguía completamente entregado a él. Todo a su alrededor parecía desvanecerse, solo quedaban la imagen de Alex y Mai, sus pasos pesados y sus sentimientos rotos. Tuna no pudo quedarse quieta, giró y se alejó rápidamente. Sus pasos ya no eran firmes, parecían arrastrarse pesados. Las lágrimas caían en silencio, nadie las veía, nadie las oía. Sentía como si el mundo entero hubiera cambiado en ese instante. El camino de regreso a la granja se sentía más largo que nunca. Cada paso de Tuna parecía alargarse infinitamente, como si no tuviera fin. Caminaba en dolor, llorando mientras caminaba sin saber a dónde iba. Solo quería alejarse de aquella escena, de ese dolor que la destrozaba por dentro.
Mientras tanto, Alex y Mai seguían sin saber que había ocurrido un malentendido mortal. Alex seguía sonriendo y charlando alegremente, despidiéndose suavemente de Mai. No podía saber que en ese momento, el corazón de la mujer que amaba se estaba quebrando, el corazón de Tuna se rompía en pedazos. No sabía que en la oscuridad una herida profunda se estaba formando sin que él lo supiera. Todo continuaba como si nada hubiera pasado, pero en el corazón de Tuna algo había cambiado. Ya no era la mujer fuerte y segura de sí misma de antes. El sentimiento de traición, la soledad y el dolor la envolvían como una pesadilla. Mientras tanto, Alex seguía sin saber que estaba en una encrucijada importante donde la verdad y los malentendidos decidirían el futuro de él y Tuna. Cada paso de Tuna se volvía más pesado, no entendía por qué sentía tanto dolor. Todo lo que parecía perfecto ahora, su mundo entero se desmoronaba en un instante. Necesitaba tiempo, necesitaba espacio para enfrentar estos sentimientos encontrados, pero tal vez antes de que la verdad saliera a la luz, muchas cosas tendrían que suceder, muchas heridas necesitarían sanar. Tuna llegó a la granja, pero su mente no podía escapar de la imagen de Alex y Mai. Cada paso, cada respiro era un peso abrumador. Intentó entrar en la habitación y cerrar la puerta, pero los pensamientos y emociones seguían atormentándola. Las lágrimas seguían cayendo, mezclándose con un dolor que no sabía cómo enfrentar. Había pensado que su amor con Alex sería fuerte, que superaría todo, pero ahora ya no estaba tan segura. Afuera todo permanecía tranquilo como siempre, pero dentro de Tuna una tormenta se estaba desatando. Necesitaba entender todo. No podía dejar que un malentendido destruyera su relación, pero ¿podría Alex explicarlo todo? ¿Podría darse cuenta del dolor que ella estaba sintiendo? ¿O todo esto sería simplemente el final de un amor que ya no era lo mismo? Esta pregunta resonaba en la cabeza de Tuna, y quizás también es una pregunta que muchos se están haciendo a sí mismos. ¿Puede el amor superar los malentendidos y las heridas? ¿O será justamente eso lo que nos aleje cada vez más? ¿Qué piensan ustedes? ¿Podrá Tuna perdonar a Alex y su amor podrá continuar? Dejen sus pensamientos en los comentarios. Esperemos juntos los próximos acontecimientos. Hai con người từng câu đơn, từng tổn thương đã tìm thấy nhau giữa dòng đời chật hẹp. Tự Na đã lấy tay lau nhanh nước mắt, cố gắng gượng cười với cách kém một vài. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn và cô hiểu rằng mình không thể mãi sống trong quá khứ, nhưng đôi khi chỉ cần một góc chợ quen, một tia nắng sớm, một lá ký ức vô về là tim cô lại thắt lại vì một người liệu Alex có thể vượt qua một khó khăn để tìm lại mẹ con Tự Na, liệu trái tim chân thành có thể vượt được mạnh mẽ để phá tan những khoảng khắc ấy và một lần mà tổn thương. Hành trình ấy vẫn đang tiếp diễn với nhiều nút thắt chưa được tháo gỡ, và chúng ta, những người theo dõi câu chuyện, hãy tiếp tục đồng hành cùng họ đến những giây phút cuối. Hành trình ấy vẫn đang tiếp diễn với những đừng quên ấn đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những diễn biến đầy cảm xúc hành trình của CEO Alex và người mẹ đơn thân Tự Na.